Buenos días, buenas tardes, estimados colegas, amigos y amigas de la red Relaca Espacio. Es para mí un placer y un honor compartir este encuentro virtual con todos vosotros y sin más dilación quiero aprovechar esta breve intervención para compartir unas reflexiones sobre el derecho y la política espacial de la Unión Europea y su consideración como herramientas poderosas para contribuir al desarrollo y a la evolución de la sociedad. Europa inicia su aventura espacial hace ya más de 50 años. Tenemos precedentes de organización y cooperación internacional a nivel europeo gracias a los exitosos ejemplos de organizaciones como ELDO o ESRO. Sin embargo, a día de hoy tenemos que decir, y prácticamente desde los años 70, la organización de referencia en este campo en Europa es la Agencia Europea del Espacio, que aglutina esos esfuerzos de un buen número de Estados europeos que desean colaborar en las actividades relativas a la exploración y utilización del espacio. Junto a este referente, tenemos que decir que poco a poco se ha introducido un nuevo actor en el terreno. Este actor es lo que conocemos como Unión Europea, otra organización internacional de carácter europeo que es el instrumento para vertebrar un proceso de integración entre Estados europeos en muy diversos ámbitos. La Unión Europea ha mostrado también su vocación, su interés hacia el espacio ultraterrestre y por ello ha decidido, en un momento dado de su evolución, insertar en sus tratados la base jurídica necesaria para desarrollar la política espacial europea. Esto se produce en 2007 con la adopción del Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conocidos ambos como los Tratados de Lisboa. Será en concreto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea quien recoja estas bases jurídicas a través del artículo 4 y del artículo 189. El artículo 4 presenta esta política como una política de competencia compartida. Es, por tanto, la política espacial europea un ámbito donde pueden trabajar tanto la Unión Europea como los Estados miembros. Como pasa con la mayoría en realidad de las políticas europeas, y lo que ocurre es que es una política espacial con un perfil especial, no es una política compartida más, sino que es una política con, como digo, matices propios. Para entender mejor cómo funciona, nos tenemos que ir al artículo 189, donde de forma muy breve se nos presenta esta política. Evidentemente, nos hace falta otros documentos para poder tener más elementos. Pero fijémonos en lo que nos dice el artículo 189 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, al que nos estamos refiriendo. Los objetivos de esta política espacial europea vienen señalados en el primer párrafo de este artículo, que reza así: a fin de favorecer el proyecto científico y técnico, la competitividad industrial y la aplicación de sus políticas, la Unión Europea elaborará una política espacial europea. Para ello, podrá fomentar iniciativas comunes, apoyar la investigación y el desarrollo tecnológico y coordinar los esfuerzos que sean necesarios para la exploración y utilización del espacio extraterrestre. Unos objetivos básicos pero esenciales que son lo que guían esta política, esta nueva política de la Unión Europea.
Por supuesto, no nos son suficientes estos elementos y, como decía, tenemos que complementarlo con otras referencias. Estas referencias las encontramos en una multitud de documentos que han sido emanados sobre esta temática y del que quizás podríamos destacar el que se produjo de forma más reciente, que es el diseño en concreto de una estrategia espacial para Europa. Todos estos documentos, evidentemente, están preparados por la Unión Europea, pero está con ella trabajando y colaborando la Agencia Espacial Europea. A esta relación me referiré un poquito más tarde. En cuanto a la estrategia, básicamente lo que nos aporta es que hay una serie de elementos por los que apuesta esta política espacial europea. Efectivamente, debe servir a la ciudadanía, a las instituciones públicas y a las entidades privadas. Es decir, estas necesitan del espacio y, por tanto, la política va a ser el instrumento para acercarlas y cumplir en beneficio de las necesidades de esta ciudadanía, de esta sociedad, de esta economía y de estas entidades públicas europeas. Necesitamos también, a través de esta estrategia, impulsar el sector espacial, su base industrial, su base científica y tecnológica. Necesitamos un sector espacial competitivo que pueda, digamos, funcionar en un mundo global, como prácticamente le pasa a todos los sectores de economía o de ciencia. Igualmente, con esta estrategia queremos asegurar el acceso autónomo y seguro al espacio. Y, como no, queremos potenciar el rol como actor global de la Unión Europea en general y en el tema del espacio en particular, así como la cooperación con terceros estados, otros sujetos, otras organizaciones internacionales. Europa, por tanto, trata de cuidar hacia adentro y hacia afuera sus dimensiones en este terreno, al igual que hace en otros ámbitos. Para concretar esta política espacial europea se podrán tomar muchas medidas, nos dice el tratado, entre ellas la de la adopción, por ejemplo, de un programa espacial. El programa espacial, que en su momento se hizo de forma embrionaria por la Unión Europea y por la Agencia Europea, está cumpliendo su papel y, por tanto, ahora estamos en la elaboración desde hace 2 años de un nuevo programa, mucho más ambicioso y necesita de una potentísima inyección financiera. Esperemos pronto que esto sea una realidad. Por último, quisiera referirme a la necesaria relación entre la Unión Europea y la Agencia Europea del Espacio. El tratado, en su último párrafo del 189 que queremos comentar, se limita a subrayar la necesidad de mantener relaciones apropiadas entre ambas organizaciones. Evidentemente, esta es un mensaje demasiado breve que no especifica cómo es esta relación. Mucho se ha escrito, mucho se ha debatido al respecto. Lo que está claro es que en Europa no puede haber futuro en el sector o en el ámbito espacial si no es fruto de la sinergia de estas dos organizaciones de referencia. Fruto de esa sinergia ya conocemos todos. Véase el programa Galileo, véase el programa Copernicus, véase el sistema EGNOS. Enormes y ambiciosos programas con un gran beneficio para la sociedad, para la economía, para las autoridades públicas. Y no solo para, digamos, los que nos encontramos en Europa, sino también con una vocación global. Bien, se acaba el tiempo. Les deseo mucha salud, agradezco la atención y espero que nos encontremos pronto en cualquier otro evento especial.